Muy bien, bienvenidos hoy a una clase más que tenemos por delante. Los bendigo en el nombre de Jesús, a todos los que están ahí del otro lado. Y quiero bendecirles. Gracias por estar un sábado más. Estoy compartiendo pantalla. Denme unos segundos. Muy bien, ahora sí. Volvimos, estamos aquí un día más, un sábado más, para tener este tiempo con la palabra de Dios, de poder tener comunión con ella, poder estar alentándonos mutuamente a través de la palabra de Dios. La importancia que tienen estos estudios es que a través de ellos crecemos espiritualmente y avanzamos en la obra, que es lo importante, ¿sí? Lo importante de todo es poder ser eficaz. Y la única manera de poder ser eficaz en la obra de Dios es, siempre suelo decir esto. ¿Saben por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Es importante porque es eh, como si nuestro corazón fuese un placar donde está lleno de cosas. Imagínense que en ese placar los visita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a tu placar y empieza a buscar la palabra indicada, el texto indicado para el tiempo en cual estás viviendo. Póngale que yo estoy viviendo persecución, que estoy viviendo en aflicción, que tengo problemas que me opacan mi fe. Entonces, yo necesito que el Espíritu Santo vaya al placar, que es mi corazón, tome la palabra, ¿sí? Y facilitarle yo el trabajo al Espíritu Santo. Es un trabajo en conjunto entre mi disposición y entre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer la obra, pero necesita ir aquí y encontrar el texto indicado, el cual me va a proporcionar la fe para poder afrontar el momento de aflicción. Por eso es importantísimo poder escudriñar las escrituras, apropiarse de textos bíblicos de una manera particular en la cual podamos afrontar cualquier cosa en la faz de la tierra. ¿Sí? Ahora, habíamos quedado en Mateo capítulo 22 y quiero retomar. Quiero empezar con la clase de hoy mencionando capítulo Mateo 22. Vamos a mencionar del 1 al 14. Hay una parábola. Aquí Jesús, recuerden que estamos situando esta situación en la cual Jesús está hablando a sus seguidores, ¿sí? Aquellos que habían predispuesto su corazón para escucharle, ¿sí? Entonces, ahí está. El Señor está hablándole a aquellos seguidores adentro del templo. Recuerden que es el momento de la Semana Santa, la conocida como la Semana Santa, esa semana en la cual comienza con la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús, y todos estos sucesos de partir de Mateo 21, 22, 23, vamos a ir viendo enseñanzas de Jesús, ¿sí? en sus últimos días. Ahora, encontramos, ya luego que nos situamos en el tiempo, en el espacio, en las circunstancias, y podemos imaginarnos los últimos días de Jesús en la tierra y queriendo tener esta intención de compartir algo. Entonces el Señor le es necesario compartir esta parábola. La parábola es conocida como la parábola de la fiesta de bodas. Recuerden que por el tiempo que tenemos no me puedo detener a leer versículo por versículo, porque esto dilataría demasiado, ¿sí? Lo que tengo para decirles. Por eso les pido que durante la semana, ¿sí? Escudriñen las escrituras, lean muy detenidamente
en este caso, esta semana que pasó, tendrían que haber leído Mateo capítulo 22, ¿sí? Donde cuando yo les esté hablando, ustedes entienden, ya entienden de lo que estamos hablando, no hace falta, solamente falta refrescar nuestra memoria. La parábola de la fiesta de bodas. Aquí Jesús sigue enseñando en la llamada Semana Santa. Presuntamente sea el tercer día luego de esa entrada triunfal a Jerusalén. Este es el tiempo, ¿sí? Ahora, Jesús a través de esta parábola quiere enseñarles a los presentes que el reino de los cielos es semejante a una boda, ¿sí? Que el rey prepara para su hijo. La novia, en esta parábola, vendría a ser la iglesia. ¿Sí? Los invitados, dice la parábola, que menospreciaron la invitación por estar ocupados, oigan, por estar ocupados en sus primeros, estos primeros invitados estaban ocupados en sus temas, en sus preocupaciones, en su cotidianidad, y dejaron de asistir a esta boda tan importante que era la boda del hijo del rey. ¿Sí? Oiga, está haciendo una parábola Jesús acerca del reino de los cielos. Y ahora vamos a ver quién es quién en esta parábola. Dice que los invitados menospreciaron la invitación por estar ocupados en sus cosas. Los primeros invitados es el pueblo hebreo. Fueron los primeros invitados, el pueblo hebreo, ¿sí? Para el cual el Señor había venido, para quien era la salvación al principio. Era una promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿sí? Que iba a ser el pueblo elegido. Sin embargo, el Señor en esta parábola está ilustrando que fue necesario que el rey que el rey, a causa de que los invitó, no quisieron asistir al casamiento o a la boda de su hijo, tuvo que salir a buscar nuevos invitados. Y ahí es donde nosotros, por gracia y misericordia, se nos extiende el evangelio a nosotros, lo que vendríamos a ser los gentiles. Los gentiles son todas las personas del mundo, ¿sí? Que no pertenecen al pueblo hebreo. Entonces ahí es donde el evangelio se extiende hasta lo último de la tierra. Ahora, el rey, al ver esto, dice que el rey se enojó. ¿Qué hizo el rey? Se enojó y se enojó el rey y salió a la ciudad y mandó a llamar a personas nuevas. Dice el rey que quemó su ciudad. ¿A qué hace mención esto cuando dice que la hizo pasar por fuego? Cada vez que encontramos eso, podemos dilucidar qué es el juicio de Dios que vendrá sobre aquellos que rechazaron su invitación. Y este juicio será por fuego. Por fuego se purificará a los que rechazaron, los que han rechazado, ¿sí? Al Señor, los que han rechazado al Señor, como sucedió en la época de Noé, ¿sí? Quienes, cuando Noé construía, cuando Noé construía el arca, esa era una manera de predicar el evangelio, ¿sí? Mientras él construía el arca, esto significaba que él, mientras Noé construía el arca, dice que anunciaba el evangelio. Toda la gente le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, y él decía, no, porque va a venir un gran diluvio, y todos los que estemos aquí adentro seremos salvados de la ira de Dios. Ahora, las personas que en este tiempo no habían visto nunca llover, no creyeron en lo que Noé decía, porque nunca habían visto llover, porque hasta ahí dice que la tierra tenía un sistema de
de drenaje único, que era una especie de vapor que ascendía y descendía a la tierra, y no era necesario la lluvia, no, era algo que no había sucedido, grandes inundaciones no habían sucedido, entonces era algo inexplicable para la mente de las personas que vivían en ese tiempo, por eso es inexplicable hoy, o a las personas les cuesta entender que Jesucristo va a volver, ¿sí? Por su iglesia, va a venir en su segunda venida, nos arrebatará y iremos, nos juntaremos con él en los aires. Esto para las personas que no conocen al Señor le es irracional, que en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, que estaremos con él. Nuestros cuerpos serán transformados. Entonces, las personas cuando oyen esto dicen, no, yo no creo eso, discúlpame, pero yo no creo. Lo mismo pasaba en la época de Noé. Entonces, Noé, ¿sí? Fue partícipe de aquel diluvio, anunciando el Evangelio. Nadie quiso creer en lo que él anunciaba, pero sin embargo ese diluvio purificó la tierra, ¿sí? Todos aquellos que no habían creído en lo que Noé anunciaba, fueron y murieron en la tierra, murieron ahogados. Sin embargo, Noé, junto a su familia, pudo ser salvo porque puso su fe en el Señor. Ahora, ya no será por agua, sino que será esta segunda vez por fuego. Después, Jesús dice que el rey mandó a invitar a todos, ¿sí? Que se encontraban en el camino, ya que ya no había privilegiados, sino que a todos le era anunciado la invitación, ¿sí? A la boda del Hijo. Y ahí es donde entramos nosotros a la boda. Esta es la predicación a los gentiles. El único requisito para entrar a la boda es arrepentirse de los pecados. Es la única forma y el único requisito que tenemos para poder acceder a las bodas del Cordero es poder arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando estemos en la boda, seremos revestidos de nuestra desnudez. Por Dios mismo dice que seremos vestidos, revestidos por Dios, revestidos con vestiduras blancas. Esto no es una ropa física, sino que es una vestimenta espiritual. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Hay que estar revestido de Cristo. No vaya a pasar como ese hombre que dice que en esta boda, en esta parábola, dice que el Señor se encuentra con un hombre y le dice, ¿qué haces tú así desnudo? Dice, entonces, vete afuera, y lo echó fuera, ¿sí? Porque no estaba revestido como debería haber estado para la boda. Entonces, nosotros debemos guardar esto, debemos cuidar esto. Sabemos que la salvación no es por gracia, que es por gracia, no es por mérito propio. La salvación no es por si califico o no califico. La salvación está al alcance de nuestras manos, pero no por eso yo voy a dejar de tener comunión con Dios, porque necesito tener comunión con Dios para que el Señor diga, este es mi hijo amado, también, ven, pasa y entra al gozo de tu Señor. Es necesario tener intimidad con Dios, poder tener esa comunión íntima con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estás revistiéndote en este último tiempo? ¿Sí? Revistiéndote de la vestidura espiritual indicada para poder asistir a esta boda. Pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta, no? Para eso los invito a leer juntos aquí Colosenses 3, 10 al 15. Dice así, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué va haciendo? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ven? Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante asistir a estas charlas que tenemos los sábados y poder seguir, hacerle el seguimiento, porque esto provee crecimiento espiritual. Miren lo que dice el versículo, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay un conocimiento pleno, pero yo me tengo que ir renovando día a día, cambiando esas actitudes. Versículo 11 dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escrita, siervo, ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. ¿Sí? Vestidos pues como escogidos de Dios. Ahora, ¿cómo es el escogido de Dios? Versículo 12 dice, santos, amados, de entrañable misericordia. Fíjese, autoevalúese y mire si usted es una persona santa, si usted es amado, si usted es de entrañable misericordia, si usted es benigno, si usted es humilde, si usted tiene mansedumbre, si usted tiene paciencia, si usted soporta a sus hermanos en la fe. Porque el versículo 13 dice, soportaos los unos a los otros, pero no tan solo soportados, sino que también perdonado los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo perdonó, así también hacerlo entre ustedes. Y sobre todas estas cosas, revestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Hay un vínculo, hay algo que nos une, que nos liga, que nos tiene juntos, que es el vínculo perfecto. Pero dice, revístanse del vínculo perfecto. Ahora yo me tengo que esforzar para buscar esas vestiduras y revestirme de un vínculo perfecto, que es el amor hacia mi hermano. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Seamos agradecidos. Ahora, ven, esta es la nueva vestidura. La que ese es santo, la que es entrañable, benigno, humilde, tiene mansedumbre, tiene paciencia, tiene amor hacia los otros, soporta al hermano, le perdona los defectos al hermano. ¿Ven qué importante que es leer la palabra de Dios? ¿Cómo debemos revestirnos? Mire, tocamos solamente la parábola hasta el día, hasta el momento, y ya hemos transcurrido casi 15, 20 minutos de que estamos teniendo esta enseñanza. Mire si no es importante escudriñar las escrituras. Es muy importante. Mateo 22, del 15 al 22, es la cuestión del tributo. Aquí vemos cómo se unen los fariseos y los herodianos. ¿Quiénes eran, Lucas, los herodianos? Los herodianos eran seguidores de Herodes. Eran seguidores de Herodes, que era el gobernante que estaba sobre el pueblo judío. Claro, Herodes rendía cuentas al imperio romano. Entonces, dice que el mismo Herodes tenía seguidores, porque Herodes se hacía llamar rey, pero también Herodes quería que le adoren, quería que le sigan, quería que le bendigan en todo tiempo y en todo momento. Ahora, tenía seguidores Herodes. Entonces estos seguidores eran llamados los herodianos. ¿Sí? Dice que los herodianos y los fariseos se unieron cuando eran totalmente diferentes las costumbres y las creencias. Un fariseo era un docto en la ley,
era fiel al pueblo hebreo. Sin embargo, un herodiano era un fiel a Herodes, y Herodes por consecuencia del imperio romano que estaba oprimiendo al pueblo hebreo. Imagínense qué contradictorio que sería esto. Pero ni así los frena para poder ir en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que estos dos que no tienen nada que ver, que es como el agua y el aceite, se unen para ir en contra de Jesús, ¿sí? Y tentándole una vez más, ya que dice que hacen así, hacen complot contra Jesús, tentándole, ya que hay una ley tributaria en Roma que debería darse tributo a César. Entonces, agarrándole esta ley, quisieron que Jesús caiga. Si Jesús decía, hay que dar tributo a Dios, transgredía la ley terrenal. Si Jesús decía que hay que dar tributo a César, estaría perdiendo la imagen del libertador que tendría como Mesías que ellos estaban esperando. Entonces ahí le intentaron atrapar a Jesús, ¿sí? Intentaron atrapar a Jesús a través de esta pregunta: ¿a quién hay que darle tributo? ¿Sí? Intentaron estos dos grupos, intentaron atraparle a Jesús, pero el Señor sabiamente respondió, les dijo que le den una moneda. Dice, la moneda, ¿de quién es esta figura? Y es de César, dijeron todos. Entonces, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Denle a César el tributo, los impuestos. Páguenle los impuestos a César, pero a Dios denle toda, no alguna, toda la adoración. Porque César se quería hacer adorar. César se quería robar la adoración de Dios. Sin embargo, por eso Jesús dijo, denle a César lo que es de César, pero no se olviden de darle a Dios lo que le es de él. Le estaba enseñando que toda adoración debe ser de él, de Dios. Enseñándole a no transgredir las leyes terrenales ni las divinas. Ahora, hay cosas donde se chocan ambas y afectan las vidas, pero mientras no afecte nuestra vida espiritual, debemos cumplir con las leyes terrenales. Ahora, ¿sí? Hay personas que no van a votar. Por ejemplo, los testigos de Jehová no votan. Ellos no votan. No votan porque dice que no se quieren involucrar con la política. Sin embargo, aquí en este pasaje encuentro un Jesús que está diciendo, ustedes cumplan con las leyes terrenales. En ningún momento Jesús dijo, no paguen más impuestos. A partir de ahora, todo lo vuelcan en el alfolí, en el templo. En ningún momento Jesús dijo eso, sino que Jesús dijo, denle a César lo que es de César y la adoración a Dios, a Dios. ¿Sí? Esto me enseña a que Jesús me está aplicando, ¿sí? Que podamos cumplir con la ley terrenal. Cumplir con la ley terrenal es importante, poder cumplir con toda ley terrenal. Ahora, eso es lo que el Señor implica y nos enseña en estos versículos. Cuando hablo de cumplir leyes terrenales, hablo también de personas que deben pasar, por ejemplo, si estás conviviendo con alguien y es necesario que acomodes tu vida, que te ordenes tu vida ante los ojos de Dios. ¿Y qué es necesario? Tan solo es necesario, a ver, hay
Hubo una vez una persona que me preguntó particularmente si podría casarse por iglesia, pero por civil no. Quería casarse por iglesia, tener la bendición, ¿sí?, delante del altar de Dios. A lo cual no se puede. Primero tenés que cumplir con la ley terrenal y también tenés que cumplir con la ley divina. Primero, casate por civil y luego, sí, podés casarte por iglesia o recibir la bendición. Mientras, como les enseñaba recién, estas leyes no afecten tu espiritualidad. Hoy por hoy, aquí en Argentina, tenemos el matrimonio igualitario, ¿sí? Ahora, o el aborto. Vamos a poner mejor este ejemplo. Tenemos el aborto. El aborto es legal en nuestro país. Imagínense que yo soy doctor y la clínica para la cual yo trabajo me obliga que yo haga un aborto. Yo particularmente no lo haría. Buscaría otra manera de actuar, de hacer lo que a Dios le agrada, ¿sí? Entonces ven como que ahí sí hay un conflicto de intereses. Ahí sí se está chocando la ley terrenal con la ley divina. Sin embargo, mientras eso no suceda, mientras las leyes terrenales no vayan contra las leyes divinas, ¿sí?, vamos a poder, ¿sí?, deberíamos tener que cumplir con la ley de Dios. Recuerden esto, siempre recuerden esto. Ahora, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Quiero seguir adelante. Denme un segundo. Vamos a seguir con Mateo 22, del 23 al 33. La pregunta sobre la resurrección. Le preguntan a Jesús sobre la resurrección. Y para eso tengo una imagen aquí para poder compartir. En Mateo 22 al 23 nos encontramos con los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran también conocidos como los sadoquitas, ¿sí? Son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc en la época de Salomón, ¿sí? Entonces, los saduceos eran un grupo de élite en el pueblo hebreo, que ellos tenían, eran adinerados, eran personas adineradas que pertenecían a la alta sociedad hebrea, eran personas que tenían dinero. Entonces los saduceos eran también conocedores de la ley de Dios, ¿sí? Sin embargo, sus creencias eran medias complicadas, no creían fielmente lo que decían las escrituras, pero tenían grandes influencias en la sociedad. Por eso, cuando los vemos siempre a los saduceos, juntos ¿a quiénes? A los fariseos. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? Era una cacta que eran adinerados, ¿sí?, y formaban parte del pueblo hebreo. Eran descendientes de un sumo sacerdote en la época de Salomón llamado Sadoc. Por eso también se los conoce como sadoquitas. Ahora, el nombre Sadoc significa justicia o rectitud. Eran personas que tenían valores justos, ¿sí? Porque los saduceos pueden interpretarse como justos o rectos. Eran personas que creían más que nada en la humanidad, en que la sociedad podía autopotenciarse, podían ellos emprender
cosas nuevas, ¿sí? Y poder salir adelante como sociedad, apoyándose mutuamente. Tenían valores rectos. Sin embargo, esos valores rectos no significaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Creencias. ¿En qué creían estos saduceos? Se consideraba que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Ahí ya estamos en problema. Si ellos no creían en la resurrección. Y bajo esta luz, ¿sí? Son tratados en el Nuevo Testamento, debatiendo, este asunto de la resurrección con Jesús, que es lo que encontramos en estos versículos. También negaban la existencia de los espíritus y la de los ángeles. Según Flavio Josefo, ¿quién era Flavio Josefo? Flavio Josefo era un investigador hebreo muy conocido que estudió muy minuciosamente la época de Jesús. No aceptaba, dice que Flavio Josefo, no aceptaba dice él que no aceptaban la predestinación y enfatizaban en el libre albedrío humano para escoger entre el bien y el mal. Entonces, de esto se trata. Ellos no creían en qué, en la resurrección. Entonces, traen un nuevo tema a Jesús. Quieren hacerle caer una vez más. ¿Sí? Creo que no voy a llegar a terminar todo lo que tengo para decirles, pero vamos a quedarnos con esta preciosa idea. Ellos empiezan a cuestionarle a Jesús. La historia es así. Van a Jesús y le dicen, Jesús, hubo una mujer, ellos conocedores de la ley, conocían que había una ley que decía que si esa mujer moría su esposo, o sea, una mujer se casaba, póngale que con un hombre que tenía 7 hermanos, y se casa con el mayor. Entonces, esa mujer enviuda, queda viuda. Dice que esa mujer tiene que casarse con el hermano que le sigue en la línea sucesora de edad. Le sigue si es mientras sea soltero, tenía que casarse con ese. Y bueno, y eso decía la ley. Entonces ellos le van a cuestionar esto a Jesús. ¿Qué pasa si el primero muere, se casa con el segundo, se muere el segundo, se casa con el tercero, y así sucesivamente hasta que se casa con el último, que son 7? Cuando sea la resurrección, ¿con cuál hermano se casará o vivirá? ¿Cuál será de sus hermanos? ¿Cuál será su esposo? Le dijeron esta intriga a Jesús, esta pregunta le hicieron al Señor Jesús. Entonces Jesús dice, oigan, me es necesario confirmarle esto. Entonces nos da una luz, una pequeña luz de cómo va a ser la resurrección con características peculiares, como que no vamos a tener sexo, ¿sí? No vamos a tener sexo, no vamos a ser hombres ni mujeres. Dice que vamos a ser como los ángeles, vamos a hacer algo especial. ¿No? Por eso les digo, nos da un poquito de luz sobre lo que va a ser la resurrección de nuestros cuerpos. Aquella que dice primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de trompeta, seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Luego nosotros que estamos vivos, ascenderemos con él, dice, y nos encontraremos con él en los cielos. Ahora, en este suceso está relatando Pablo lo que va a ser la transformación de nuestro cuerpo. Un cuerpo resucitado. Ay, pero ¿qué es un cuerpo resucitado? ¿Qué características tiene? Por ejemplo, una de las características que tiene, por eso le digo que no es algo que no es, que el Señor nos da un poco de luz, ¿sí? Un poco de luz. No tenemos totalmente todo resueltas las preguntas que nos puede ocasionar este tema. Pero oigan esto, un poquito de luz. Dice que el Señor, cuando resucitó, dice que estaban todos juntos en una habitación, los discípulos. Dice que el Señor atravesó una pared y se les apareció. ¡Wow! Una de las características. ¿Cómo podemos traspasar
un cuerpo físico traspasar, no, es algo especial. Es un cuerpo resucitado, un cuerpo transformado. Entonces, tiene este poder de traspasar una pared. Pero no tan solo eso, sino que también cuando Tomás le dice, yo si no toco, no creo. Entonces le dice, mete tus dedos aquí, en el costado, ahí donde se me hincó la vara, ve, ahí toca, mete los dedos. Entonces esto me da un poco de luz también de cómo va a ser el cuerpo de nuestro cuerpo. Y el Señor en estos versículos también nos va a dar un poco de luz. ¿Sí? En unos minutos se me corta el Zoom, seguramente seguiremos con este tema el día sábado que viene. Pero mientras sigamos en adelante en el Zoom, vamos a tocar unos temas. Aquí encontramos a los saduceos, ¿sí? Ya explicamos quién eran. Eran conocedores de las Escrituras, pero ellos creían lo que ellos querían, creer. No era que eran fieles a las Escrituras. Por lo cual Jesús le dice, ustedes interpretan mal las Escrituras. O sea, Jesús revela que sin una comunión íntima con el Espíritu Santo es imposible poder entender las Escrituras. Miren, esto nos está enseñando el Señor. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso sacan este tema a luz. Según la ley, decía que una viuda podía casarse con sus cuñados mientras este sea soltero, lo cual le sacan este tema al Señor. Jesús es la resurrección. ¿Quién será el esposo? ¿Sí? En aquella resurrección, ¿quién será el esposo? ¿El primero o cuál? Aquí Jesús decide darnos algo de luz sobre la resurrección de los muertos y nos revela que no habrá casamiento, no tendremos sexo como lo tienen los ángeles. Solamente un poco de luz. Dios no es Dios de los muertos. Es impresionante cuando declara esto. Dios es Dios de vivos, es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, quienes no están muertos. Esto es lo que les quiso decir. Si ellos estarían muertos, Dios sería un Dios de los muertos. Pero como ellos viven, Dios, ¿sí? Porque ellos viven a través de la fe que pusieron en Dios, por lo cual ellos están vivos para la resurrección que está por venir. Miren si no te alientan estas palabras de Jesús. Miren si estas palabras no nos alientan. Creo que llegamos a la mitad del capítulo 22 y en minutos se me corta el Zoom. Pero luego el sábado que viene vamos a seguir con Mateo 22 del 34 al 40 y seguramente ahí vamos a terminar la última parte de Mateo 22 y arrancaremos con Mateo 23. Pero quedémonos con esta esperanza que tenemos, con esta esperanza de poder vivir esa resurrección de los muertos. ¿Cómo será? Esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es el Señor Jesucristo cuando seamos transformados, cuando nuestros cuerpos sean transformados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En aquel sonar de trompeta seremos transformados y los que fueron muertos resucitarán primero. Esa es nuestra fe. En eso creemos, que volveremos a estar juntos con aquellos que amamos y que no le vemos, ¿sí? Y que también nosotros, si estamos vivos, nos sorprenda en un abrir y cerrar de ojos poder asistir a los cielos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. En eso creemos nosotros los hijos de Dios. Mire si esto no te arde como un fuego en tu corazón. Mira si esto no te arde como fuego, como una brasa encendida en tu corazón, la que te dice, esta es nuestra esperanza, poder reunirnos con nuestro Señor Jesucristo en los cielos. ¿Para qué? Para asistir a las bodas del Cordero. Te bendigo tu día sábado, lo que continúa de este sábado, y nos vemos el día de mañana
en Casa de Jesús, Lomas del Mirador, a las 10 horas, para poder seguir juntos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, y nos vemos el sábado que viene para seguir escudriñando las Escrituras. Dios te bendiga.